La pila inesperada llegada a la mansión Sterling. Prepárate para una historia de giros inesperados, verdades ocultas y el tipo de amor más sorprendente. Antes de sumergirnos en este torbellino, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No querrás perderte ni un solo giro. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa que la vida te ha lanzado alguna vez? El portón grandioso y el vientre creciente. Las grandes puertas gimieron al abrirse, revelando un serpenteante camino de adoquines que conducía a una majestuosa mansión, como algo sacado de un ensueño. Alexander Sterling levantó la vista de los contratos que revisaba, la irritación destellando en sus penetrantes ojos azules. Nadie entraba en su santuario sin una cita. Señor Sterling, la voz temblorosa de su ama de llaves, la señora Davis, se filtró por el intercomunicador. Hay una joven insistiendo en verlo. Dice que es urgente. No recibo a nadie sin cita, señora Davis. Usted lo sabe. Señor, tiene un bebé y dice que es suyo. La pluma de oro macizo se le resbaló de los dedos a Alexander. Se puso de pie de un salto, su imponente figura de 1,85 m resaltando en la habitación decorada con el minimalismo más caro que el dinero podía comprar. «¡Qué absurda tontería es esta!», espetó, saliendo de su estudio. Cruzó el vestíbulo de mármol con pasos enérgicos, la frustración tensándole la mandíbula. Había construido su imperio hotelero desde cero, controlando cada detalle de su vida. No había lugar para sorpresas, y mucho menos para escándalos. Abrió la puerta de golpe y la encontró allí. Una joven de cabello oscuro y rebelde, recogido sin esmero, piel bronceada por el sol y ojos que lo desafiaban sin pestañear. En sus brazos, un bulto envuelto en una manta de un suave azul. «¿Alexander Sterling?», preguntó ella, aunque era obvio que sabía exactamente quién era. «El mismo», replicó él fríamente. «¿Y usted es?» «Isabella Hayes», dijo ella, levantando ligeramente la barbilla. «La hermana de Clara». El nombre lo golpeó como un cubo de agua helada. Clara. Había pasado más de un año desde que pensó en ella, desde que dejó de atender sus llamadas, desde que cortó todo contacto cuando su relación se volvió demasiado complicada. Clara, con su risa contagiosa y sus sueños imposibles que no encajaban en sus planes. «¡Clara está muerta!», soltó Isabella, sin pizca de anestesia. Alexander sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Intentó mantener la compostura, pero la noticia lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Lo siento», dijo mecánicamente, «pero no entiendo qué tiene que ver esto con...» «Este es su hijo», lo interrumpió ella, revelando ligeramente el rostro del bebé. «Su madre, mi hermana, murió en el parto hace 3 semanas». Alexander retrocedió como si las palabras fueran un asalto físico. «Imposible», murmuró. «Clara y yo terminamos hace más de un año. ¿Y nunca se preguntó por qué dejó de buscarlo?» El tono de Isabella estaba cargado de amargura. «Ella estaba embarazada de 2 meses cuando usted la tiró de su vida como basura. Yo no. Ella nunca dijo, ¿le dio usted la oportunidad?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Señor Sterling, ¿hay algún problema?» La voz empalagosa de Victoria Beaumont, su actual prometida, flotó desde las escaleras. Perfectamente vestida con un traje de diseñador color crema, su cabello rubio peinado en ondas deliberadamente casuales, y sus tacones repiqueteando en el mármol mientras descendía con elegancia felina. «Victoria, este no es un buen momento», respondió Alexander, sin apartar la vista del bebé. «Oh, pero qué bebé tan encantador». Victoria se acercó, su sonrisa no alcanzando sus ojos. «¿Y quién es nuestra visita?» «Nadie de quien deba preocuparse», espetó Isabella. La sonrisa de Victoria se congeló. Escudriñó a Isabella de pies a cabeza,
desde sus jeans gastados hasta su camiseta sencilla. Alexander, cariño, ¿qué está pasando aquí? Alexander se pasó una mano por el cabello, un gesto que solo se permitía cuando perdía el control de la situación. No lo sé, admitió. Y esas 3 palabras le costaron más que cualquier contrato multimillonario. Es muy simple, intervino Isabela, meciéndose suavemente para calmar al bebé que empezaba a quejarse. Este niño es su hijo. Se llama Leo. Tiene 3 semanas. Su madre, mi hermana, murió al darlo a luz. Y ahora usted, su padre, va a asumir la responsabilidad. Victoria soltó una carcajada incrédula. ¿Es todo? ¿Aparece de la nada con un bebé y espera que Alexander le crea? Por favor, ¿cuánto quiere? Terminemos con esta farsa. Alexander levantó una mano para silenciarla. ¿Tiene alguna prueba? Isabela sacó un sobre arrugado del bolsillo trasero de sus jeans. El certificado de nacimiento, donde Clara lo nombró a usted como padre. ¿Y esto? Sacó una pequeña caja, el reloj que usted le regaló en su cumpleaños. Dijo que querría que su hijo lo tuviera algún día. Alexander tomó el reloj con dedos temblorosos, el grabado en la parte posterior, para hacer que cada segundo cuente. Sí, esto no significa, se pueden arreglar pruebas de ADN a primera hora de la mañana. Isabela lo interrumpió. No tengo problema. El llanto del bebé rompió la tensión del momento. Isabela lo meció suavemente, susurrándole palabras reconfortantes. Alexander observó, hipnotizado, el pequeño rostro arrugado asomándose entre las mantas. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente. No hay tiempo, replicó Isabela. Tengo que volver al trabajo en 3 días. No puedo cuidarlo sola, y no voy a entregarlo a extraños cuando tiene un padre perfectamente capaz. Esto es ridículo, intervino Victoria. Alexander, no puedes estar considerando... ¿Y qué propone usted exactamente?, preguntó él, ignorando a su prometida. Isabela lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. Hágase cargo, o lo haré público. Imagine los titulares. Magnate hotelero abandona a hijo recién nacido. ¿Cómo afectará eso a sus preciadas acciones? Alexander entrecerró los ojos. Si había algo que odiaba más que perder el control, era ser amenazado. Pero al mirar al bebé, una extraña sensación se instaló en su pecho. ¿Y si de verdad era suyo? Señora Davis, llamó Alexander, sin apartar la vista de Isabela. Prepare la suite de invitados en el ala este. La señorita Hayes y... El bebé se quedarán hasta que resolvamos esto. Alexander, exclamó Victoria. A primera hora de mañana arreglaremos las pruebas de ADN, declaró él. Isabela asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa de victoria por primera vez. Sabía que en el fondo no podrías darle la espalda a tu propia sangre. No confunda la prudencia con la aceptación, replicó él fríamente. Aún no he decidido nada. Mientras la señora Davis conducía a Isabela al interior de la mansión, Alexander se quedó inmóvil, observando cómo su vida perfectamente planificada comenzaba a desmoronarse con cada paso que daban. ¡Qué bombazo! ¿Te sorprendió esta revelación tanto como a Alexander? ¿Y qué te parece la audaz jugada de Isabela? Comparte tus primeras impresiones en los comentarios. La paternidad. No guionizada. Un contrato de 5 días. El sobre blanco descansaba sobre la mesa de caoba, como una bomba a punto de estallar. Alexander lo miró fijamente, haciendo girar su vaso de whisky entre los dedos. Positivo, murmuró, abriendo finalmente el resultado. 99,9% de compatibilidad. Su mundo, construido con la precisión de un relojero suizo, acababa de desviarse de su eje. Era padre. La palabra resonó extrañamente en su mente, como un idioma que nunca había estudiado. El llanto de Leo perforó los pasillos de la mansión. 3 días,
y ya reconocía ese sonido entre mil. Se levantó automáticamente, antes de detenerse a mitad de camino. ¿Qué demonios estaba haciendo? Para eso estaba el personal. ¿Y ahora qué hará? La voz de Isabela lo sobresaltó desde el umbral. Ya no puede fingir que somos una pesadilla pasajera. Ella sostenía al niño contra su pecho, su cabello suelto enmarcando sus rasgos tan similares a los de Clara, pero con algo distinto, más desafiante. «Contrataremos una niñera», replicó él secamente, «y encontraré un apartamento adecuado para ustedes dos. Disculpe, nos está echando». «Le estoy ofreciendo independencia», corrigió él, con una generosa manutención, por supuesto. Isabela avanzó hasta quedar a centímetros de su rostro. El aroma a jazmín invadió sus sentidos, desorientándolo momentáneamente. «Escúcheme, hombre rico. No quiero su dinero ni sus limosnas. Lo que quiero es que este niño tenga un padre presente, no un cajero automático. No sé cómo ser padre», confesó él, las palabras escapándose antes de que pudiera filtrarlas. «Nadie nace sabiendo». Su tono se suavizó ligeramente, pero algunos al menos lo intentan. Alexander miró al bebé dormido, tan pequeño, tan vulnerable. Su hijo. La idea se materializaba lentamente. «Le propongo algo», dijo Isabela. 3 meses. Quédese con nosotros durante 3 meses. Aprenda a cambiar pañales, a preparar biberones, a ser padre. Luego usted decide. ¿Por qué le importa tanto? Podría tomar el dinero y desaparecer, porque le prometí a Clara que su hijo tendría todo lo que nosotros no tuvimos, respondió Isabela, incluido un padre. Un pesado silencio se cernió entre ellos. 5 días, ofreció él. Luego estableceremos condiciones claras por escrito. ¿Todo tiene que ser un contrato con usted? Así es como funcionan las relaciones exitosas. Isabela puso los ojos en blanco. «Bueno, esto», señaló al bebé, «es un contrato que usted firmó sin leer la letra pequeña». «¡Cariño!». La puerta principal se abrió de golpe. Victoria entró como un huracán de perfume caro y joyas brillantes. «Cariño, el decorador de bodas ya llegó. Necesita que revisemos el...». Se detuvo al ver a Isabela. «Oh, ¿todavía estás aquí? Y aquí me quedaré», replicó Isabela con una sonrisa desafiante. Victoria se acercó a Alexander, entrelazando su brazo con el suyo en un gesto posesivo. «Los resultados». Alexander asintió ligeramente. «Es mío». «Bueno, estos contratiempos suceden». Victoria habló como si discutiera una pequeña molestia. «Podemos encontrar un arreglo discreto. Conozco excelentes internados en Suiza». «¿Internados?», interrumpió Isabela. «Para un recién nacido, ¿en qué planeta vive?» «En uno donde las apariencias importan, querida», replicó Victoria. «Alexander está a punto de concretar la fusión con Montrose Hotels. Un escándalo familiar no es conveniente». Alexander miró a las 2 mujeres, polos opuestos en todos los sentidos imaginables. Su vida perfectamente planificada chocando con esta nueva y desordenada realidad. «Isabela se quedará temporalmente», declaró. «Necesitamos establecer una transición adecuada para el niño». La mirada que Victoria le lanzó habría congelado el infierno. «Perfecto», dijo con dulzura venenosa. «Me aseguraré de que la señora Davis les asigne habitaciones separadas». Después de la dramática salida de Victoria, Isabela soltó una pequeña risa. «Tu prometida es una joya. ¿Viene con manual de instrucciones o solo con etiqueta de precio? No todos nacimos en barrios donde gritar para resolver las diferencias se considera un arte», replicó Alexander con sarcasmo. «Al menos allí sabemos exactamente quién quiere apuñalarnos por la espalda. Aquí lo hacen con una sonrisa». Los días siguientes transcurrieron en un caos controlado. Alexander descubrió, para su horror, que su agenda meticulosamente programada no podía resistir el ritmo impredecible de un recién nacido. «Sosténgalo así», instruyó Isabela, colocando a Leo en sus brazos rígidos. «No es un jarrón de porcelana que va a romper».
Tengo una videoconferencia en 10 minutos, protestó él, aunque sus ojos nunca abandonaron el diminuto rostro. Y él tiene hambre ahora. ¿Quién cree que gana? Para el cuarto día, Alexander había cancelado 3 reuniones. Apareció con manchas de leche en una videoconferencia internacional y durmió menos que durante cualquier negociación de adquisición hostil. Esto es insostenible, gruñó mientras preparaba un biberón a las 3 de la mañana. Isabela lo observó desde el umbral, una sonrisa asomando en sus labios. Casi lo domina. Solo necesita hacerlo, sin parecer que está desactivando una bomba. Algo en su pecho se aflojó cuando logró que Leo tomara el biberón sin llorar. Necesitamos reglas claras, dijo sin levantar la vista. Un acuerdo que beneficie a todos. Isabela se acercó, rozando accidentalmente su brazo, mientras se inclinaba sobre el bebé. Siempre reduce todo a números y cláusulas. Es lo que sé hacer. Bueno, va a tener que aprender trucos nuevos, susurró ella. Los corazones no operan con contratos. Para el 5.º día, el documento ya estaba listo. Alexander lo extendió sobre su escritorio, mientras Isabela leía cada línea con atención. ¿Custodia compartida?, preguntó ella, sorprendida. Creí que querría mantener su distancia. Es mi hijo, respondió él simplemente. Isabela continuó leyendo hasta que su expresión cambió drásticamente. ¿Qué es esto?, señaló la última página. ¿Por qué Victoria está listada como tutora legal alternativa? Alexander frunció el ceño. Yo no puse eso. Tomó el documento, examinándolo de cerca. Esto no estaba en mi borrador. Un escalofrío le recorrió la espalda. Alguien había modificado el contrato sin su conocimiento. Sus ojos se encontraron con los de Isabela, compartiendo una preocupación común por primera vez. Parece que tu prometida tiene sus propios planes para nuestro hijo, dijo ella. La amenaza implícita, un beso fatal y una verdad inesperada. 2 semanas después, la mansión Sterling era irreconocible. Juguetes de colores salpicaban el inmaculado minimalismo. Biberones esterilizados llenaban la cocina de diseño. Y Alexander, el temido magnate hotelero, deambulaba por los pasillos con ojeras bajo los ojos y una sonrisa involuntaria cada vez que Leo le agarraba un dedo. Tetisa, ¿me estás diciendo que cancelaste la reunión con los inversores japoneses para asistir al chequeo médico del bebé? David Miller, su socio y mejor amigo, tenía una mirada de incredulidad absoluta. ¿Quién eres y qué has hecho con Alexander Sterling? Alexander se ajustó la corbata, tratando de recuperar algo de su dignidad profesional. Es un chequeo importante. El pediatra necesita verificar su desarrollo. Y para eso, hay gente que contrata niñeras, respondió David, observándolo con curiosidad. No magnates que sacrifican millones por cambiar pañales. Nadie está cambiando nada, mintió Alexander. Solo supervisando. Una carcajada femenina interrumpió su falsa compostura. Isabela apareció en el umbral, radiante con un vestido sencillo, que acentuaba unas curvas que Alexander había empezado a notar más de lo aceptable. ¿Supervisando?, repitió ella divertida. Es así como llamas a perseguirme con toallitas húmedas mientras gritas, ¿no lo limpies así? Como si el mundo se acabara, David casi escupió su café. Tengo que conocer a esta mujer. Extendió la mano. David Miller, socio del maniático del control que tiene delante. Isabella Hayes, pesadilla oficial del maniático del control, replicó ella, estrechándole la mano. ¿No deberías estar preparando el baño de Leo?, interrumpió Alexander, de repente incómodo con la camaradería instantánea. Está listo, jefe, guiñó ella. Pero pensé que querrías hacerlo tú mismo, ya que eres tan... supervisor. El brillo desafiante en sus ojos activó algo primario dentro de él. De hecho, sí, dijo, tomando al bebé de sus brazos en un movimiento fluido, sorprendiéndola. David reprograma para mañana. Su socio observó el intercambio con una expresión fascinada. Por supuesto,
El destino de un imperio puede esperar la supervisión paternal. Cuando se quedaron solos, Isabela se cruzó de brazos. ¿Qué te pasa? David parecía agradable. Demasiado agradable, murmuró Alexander, lamentándolo al instante. Espera, ¿estás celoso? Su rostro se iluminó con regocijo. ¡Cielos! El gran Alexander Sterling, celoso de una conversación. No seas ridícula, replicó él, concentrándose exageradamente en comprobar la temperatura del agua. Solo estoy velando por los intereses de Leo. ¿Cómo se beneficia Leo de que seas un viejo cascarrabias, con mi primer contacto humano en semanas? Alexander se encontró con su mirada. No necesitas contacto humano. Tienes a la señora Davis, a Miles, a mí. Me tienes a mí. Se movió peligrosamente cerca. Eres mi contacto humano ahora, porque hasta donde recuerdo, te pasas el día evitándome, excepto cuando se trata del bebé. Estaba mintiendo. Llevaba días buscando excusas para estar con ella. La observaba en secreto, mientras cantaba nanas. Se sorprendía pensando en sus ingeniosas respuestas durante reuniones cruciales. El baño de Leo transcurrió en un silencio cargado de electricidad. Sus manos se rozaron en el agua tibia, provocando una corriente que nada tenía que ver con la temperatura. «Aprendes rápido», concedió Isabela, cuando Alexander envolvió perfectamente al pequeño en la toalla. «Tuve una buena maestra», respondió él, su voz más suave de lo que pretendía. Algo en la atmósfera cambió, una tensión diferente, más densa, más peligrosa. Esa noche, la llamada que Alexander esperaba finalmente llegó. «¿Investigaste lo que te pedí?», preguntó. «Sí, señor», respondió su jefe de seguridad. «La señorita Beaumont se ha estado reuniendo con el abogado de su exesposa. Aparentemente, planean impugnar cualquier acuerdo de custodia que usted establezca». «Gracias, Carlos», dijo él. «Aumenta la seguridad discreta alrededor de la mansión». Salió a la terraza, necesitando aire. Encontró a Isabela contemplando el océano, su silueta delineada contra la luna llena. «Leo finalmente se durmió», dijo ella sin volverse. «Creo que conoce tu casa mejor que tú». «Nuestra casa», corrigió él, sorprendiéndose a sí mismo. «Mientras estés aquí». Isabela se volvió, la brisa marina jugando con su cabello. «Alexander Sterling compartiendo territorio. El mundo debe estar acabándose». «No te burles de mí», se acercó, apoyándose en la barandilla junto a ella. «Lo estoy intentando». «Lo sé». Su voz perdió el tono de broma. «Y lo estás haciendo mejor de lo que esperaba». Sus miradas se encontraron, sinceras por primera vez. «Victoria está conspirando», confesó él abruptamente. «Quiere la custodia de Leo». «¿Por qué?» «Ni siquiera le importa. Mi apellido abre puertas. Un heredero Sterling es mercancía valiosa». Isabela palideció. «Sobre mi cadáver», susurró ferozmente. «Nadie va a usar a mi sobrino como moneda de cambio. Nadie lo hará». Él colocó su mano sobre la suya. «Te lo prometo». El contacto envió ondas de calor por su brazo. Debería retirarla, mantener su distancia. En cambio, sus dedos se entrelazaron. «¿Por qué Clara nunca me dijo lo del embarazo?», preguntó él, su voz quebrándose. Isabela suspiró profundamente. «Lo intentó. Te llamó durante semanas. Cuando finalmente contestaste, le dijiste que no querías complicaciones emocionales en tu vida». El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Una llamada despachada a toda prisa mientras él ultimaba la fusión con Montrose Hotels. Yo no sabía. Ella tampoco lo sabía entonces. Se enteró al día siguiente. Los ojos de Isabela brillaron con lágrimas no derramadas. Decidió que si ella no era lo suficientemente buena para ti, su hijo no rogaría por atención. Yo habría respondido. Su voz sonó extraña, ahogada. «Si lo hubiera sabido». «¿De verdad?», lo desafió ella. «¿O habrías enviado un cheque mensual para silenciar tu conciencia?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Dolorosa. Honesta. «No lo sé»,
admitió él finalmente. Pero sé lo que haría ahora. Sus rostros estaban peligrosamente cerca. Podía contar las pecas en el puente de su nariz, sentir su respiración agitada. ¿Y qué harías ahora?, susurró ella. Era imposible determinar quién se movió primero. Sus labios se encontraron con la fuerza de dos planetas colisionando. Sus manos se hundieron en el cabello de ella mientras las suyas se aferraban a su camisa. El beso sabía a verdad, a fuego, a peligro. Se separaron, jadeando, sus frentes aún unidas. Alexander retrocedió bruscamente, aterrorizado por la intensidad de lo que acababa de sentir. Esto no debería haber pasado, murmuró recomponiéndose. La vulnerabilidad en el rostro de Isabela se transformó en furia. Tienes razón, replicó ella fríamente. Un error de cálculo. No volverá a suceder. Ese beso. ¿Sentiste las chispas? ¿Qué crees que significa esta conexión inesperada para Alexander e Isabela? Cuéntanos en los comentarios. Una alianza forzosa y un nuevo tipo de acuerdo. Al día siguiente, el caos estalló. Alexander regresó de una reunión para encontrar a Isabela empacando frenéticamente. ¿Qué estás haciendo? Nos vamos, replicó ella sin mirarlo. Tu amada prometida acaba de acusarme de robarle sus joyas. Encontraron uno de sus collares entre mis cosas. Eso es absurdo. Tú no. ¡Claro que no!, gritó ella, finalmente dándole la cara. Pero ella ya está llamando a la policía. Alexander se congeló. El miedo a perderlos era sorprendentemente insoportable. No lo permitiré, dijo él. Y por primera vez en su vida, no sabía exactamente cómo cumplir una promesa. No puedes detenerme, exclamó Isabela, arrojando ropa a una maleta con furia incontrolada. Ya he tomado mi decisión. Alexander observó la escena inmóvil en el umbral. Cada prenda que ella lanzaba le dolía como un golpe físico. Al menos déjame llevarte, pidió él, manteniendo su tono lo más neutro posible. Ella hizo una pausa por un instante, mirándolo con incredulidad. ¿Para qué? Para que sepas dónde encontrarnos cuando necesites presumir de tu hijo en reuniones sociales, para asegurarme de que lleguen a salvo, replicó él, honestamente. La puerta se abrió de golpe. 2 agentes de policía entraron, seguidos por Victoria, cuyo rostro compungido merecía un Oscar. Es ella, señaló dramáticamente. La empleada que contraté por caridad. Y me roba. Alexander se interpuso entre los agentes de policía e Isabela. Ha habido un malentendido, declaró con su voz de negocios, esa que hacía temblar las salas de juntas. La señorita Hayes es mi invitada, no una empleada, y el collar en cuestión fue un regalo mío. La mentira fluyó con sorprendente facilidad. Victoria palideció. Alexander, cariño, ¿de qué estás hablando? Ese collar perteneció a mi abuela. Tengo la documentación en mi oficina, continuó él impasible. Agentes, les pido disculpas por la molestia. Después de torpes disculpas y miradas confusas, la policía se marchó. Victoria se quedó, vibrando con rabia contenida. ¿Has cruzado una línea?, siseó ella. No, tú la cruzaste, replicó él fríamente. Recoge tus cosas. Esta conversación ha terminado. Cuando la puerta se cerró detrás de Victoria, Isabela soltó la prenda que sostenía. ¿Por qué hiciste eso? Porque es lo correcto, respondió él, acercándose con cautela, como quien se acerca a un animal herido. Y porque te creo. El silencio entre ellos vibró con palabras no dichas. Aún así, debo irme, susurró ella finalmente. Esto, gesticuló, abarcando la habitación. Es demasiado complicado. Te seguiré, afirmó él con aterradora calma. A donde vayas, iré. La determinación en su mirada la desarmó por completo, desvelando el legado de Clara. Horas después, el lujoso Bentley de Alexander se detuvo frente a un modesto edificio en un barrio de clase trabajadora. Isabela miró por la ventana, claramente incómoda.
No tienes que venir conmigo. Quiero saber de dónde vienes, replicó él, simplemente. El apartamento era pequeño pero luminoso. Abundantes plantas en cada rincón, paredes pintadas con colores vibrantes y fotografías enmarcadas. Un hogar de verdad, no una residencia de revista. Clara adoraba este lugar, comentó Isabela, mientras preparaba café en una diminuta cocina. Solía decir que tenía personalidad, a diferencia de esos hoteles asépticos donde trabajaba. Alexander recorrió lentamente el espacio, absorbiendo cada detalle. Se detuvo frente a una foto donde Clara sonreía ampliamente, sosteniendo un diploma. «Nunca supe que estudió diseño», murmuró él. «Había mucho que no sabías de ella», replicó Isabela, sin hostilidad, solo tristeza. Trabajaba a doble turno para pagar la universidad. Soñaba con diseñar espacios que contaran historias, no solo que impresionaran. Algo se rompió dentro de Alexander. ¿Cuánto más había ignorado, enfocado en expandir su imperio? «¿Dónde están sus cosas?», preguntó de repente. «Me gustaría, no sé, tener algo para Leo, algo de ella». La mirada de Isabela se suavizó. «En esa caja», señaló hacia un rincón. «No he tenido fuerzas para revisarla». Juntos, se sentaron en el suelo y abrieron la caja. Cada objeto contaba una historia que Alexander nunca había escuchado. Un cuaderno de bocetos, fotografías de viajes que Clara había hecho sola. Una copia gastada de 100 años de soledad, con anotaciones en los márgenes, y una carta con su nombre escrito en el sobre. «Nunca la envió», explicó Isabela. «La escribió cuando se enteró del embarazo. Cada semana decía que finalmente la enviaría, pero no merecía saberlo», completó Alexander, tomando el sobre con manos temblorosas. La carta era breve, dolorosamente honesta. No pedía nada. Simplemente explicaba que traería a su hijo al mundo, que no esperaba reconocimiento ni apoyo, pero que deseaba que algún día él pudiera conocer a su hijo. Una línea resonó con fuerza. «No te pido que nos ames, solo que no nos olvides». Cuando levantó la vista, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su madre, 20 años atrás. Isabela, sorprendida por esta inesperada vulnerabilidad, se acercó instintivamente. Sus dedos rozaron su mejilla, limpiándole una lágrima. «Ella nunca te odió», susurró. «Solo quería que fueras feliz, incluso si no era con ella». Alexander atrapó su mano contra su rostro. «He construido toda mi vida creyendo que el éxito lo justificaba todo», confesó con voz ronca. «Y en 3 semanas, un bebé y tú lo han cuestionado todo». Sus miradas se encontraron, despojadas de pretensiones. No hubo beso esta vez, solo una conexión más profunda, más aterradora que cualquier contacto físico. Leo empezó a llorar, rompiendo el momento. Ambos se movieron simultáneamente para atenderlo, chocando torpemente. «Creo que tiene hambre», dijo Alexander, preparando hábilmente un biberón. Isabela lo observó, genuinamente impresionada. ¿Quién habría pensado que el temible magnate se convertiría en un padre tan dedicado? «¿Quién habría pensado que la hermana rebelde sería quien me enseñaría?», replicó él, con una sonrisa tímida. Mientras alimentaba a Leo, Alexander tomó una decisión. «Vuelve conmigo», pidió sin rodeos. «La mansión es grande. Puedes tener tu propio espacio». Sin victoria, sin presiones, solo hasta que encontremos el mejor arreglo para todos. Isabela dudó. «No pertenezco a tu mundo, Alexander, y me temo que Leo tampoco». «Entonces enséñame el tuyo», replicó él simplemente. «Muéstrame lo que me he perdido». El matrimonio de conveniencia y una agenda oculta. Fue de vuelta en la mansión. Mientras Isabela acostaba a Leo, el teléfono de Alexander vibró con una notificación urgente. El investigador privado que había contratado había encontrado algo inquietante.
Testamento modificado. Cláusula de custodia alterada. La señorita Beaumont contrató a un notario fraudulento. Documentos originales adjuntos. Alexander revisó los archivos, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. El testamento original de Clara dejaba absolutamente claro que deseaba que Isabella tuviera la custodia de Leo si algo le sucedía. Alexander solo podía intervenir en la crianza si se casaba con alguien que demostrara un amor genuino por el niño. Victoria había manipulado los documentos para ponerse a sí misma como tutora legal, eliminando por completo a Isabella del panorama. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Victoria. Cariño, las acciones subieron un 15% con el anuncio de nuestro matrimonio. El abogado tiene todo listo para la custodia exclusiva. Espero que esa mujer y su drama salgan pronto de nuestras vidas. Besos. Alexander se quedó inmóvil, la sangre hirviendo en sus venas. Cuando Isabella regresó a la sala de estar, su expresión debió de alertarla. ¿Qué pasa?, preguntó ella, acercándose ansiosamente. Alexander le mostró los documentos, incapaz de pronunciar palabra. Según esto, murmuró, confusa, tú y yo deberíamos casarnos. Es la única forma de respetar los deseos de Clara, replicó él gravemente, y la única forma de proteger a Leo de Victoria. Sus miradas se encontraron, el peso de la proposición colgando entre ellos como una nube de tormenta. ¿Te me estás proponiendo matrimonio a mí, Alexander Sterling?, preguntó ella finalmente, una mezcla de sarcasmo y shock en su voz. Estoy proponiendo un acuerdo temporal, aclaró él, tratando de sonar práctico, a pesar del inexplicable latido acelerado de su corazón. Por el bien de Leo, Isabella lo estudió cuidadosamente, como si evaluara si era otra manipulación. Un matrimonio de conveniencia, concluyó, para que todos obtengan lo que quieren. Exacto, Alexander asintió, ignorando la extraña decepción que lo invadió. El juzgado municipal parecía extrañamente pequeño para un evento que lo cambió absolutamente todo. Isabella ajustó nerviosamente el sencillo vestido blanco que había comprado esa mañana en unos grandes almacenes. A su lado, Alexander firmaba documentos con la misma expresión concentrada que usaba para cerrar fusiones multimillonarias. ¿Los anillos?, preguntó la jueza, una mujer de mediana edad con una mirada escéptica. Alexander sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Isabella contuvo la respiración. No habían hablado de anillos. Espero que sea de su agrado, murmuró él, mientras deslizaba una sencilla banda de plata con un pequeño diamante en su dedo. No era ostentoso ni llamativo. Era perfecto. ¿Cuándo?, comenzó ella. Esta mañana, respondió él, evitando su mirada. Pareció apropiado mantener ciertas formalidades. Sus dedos temblaron ligeramente al colocar el suyo en él. Por la autoridad que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer, anunció la jueza mecánicamente. Puede besar a la novia. Ambos se miraron, paralizados. No habían considerado este detalle crucial. Alexander se inclinó lentamente. Sus labios apenas rozaron los de ella en un beso tan breve como una promesa susurrada. Sin embargo, la corriente eléctrica que recorrió su columna vertebral fue todo menos breve. «¡Felicidades, señor y señora Sterling!», la voz del abogado rompió el hechizo. «Todos los documentos están en orden». Al salir del juzgado, una lluvia de flashes los cegó momentáneamente. «¡Alexander! ¡Alexander!», gritaron los reporteros. ¿Es cierto que dejó a Victoria Beaumont por la hermana de su ex amante? ¿Cuánto tiempo llevan saliendo en secreto? ¿El niño es realmente suyo? ¿O es un plan para acceder a la fortuna Sterling? Alexander rodeó protectoramente la cintura de Isabella, guiándola hacia la limusina que los esperaba con la puerta abierta. «No estábamos preparados para esto», se disculpó una vez dentro del vehículo.
Debía haberlo considerado. Isabela aún sentía el calor de su mano en su cintura. ¿Cómo lo supieron? Victoria. Probablemente, replicó él amargamente. Su familia tiene contactos en todos los medios. El teléfono de Alexander no dejaba de vibrar. Llamadas de socios, clientes, amigos. La noticia se extendió más rápido que un huracán caribeño. Al anochecer, todas las cadenas de televisión hablaban del escandaloso matrimonio relámpago del magnate hotelero. Las redes sociales ardían con especulaciones sobre la misteriosa mujer que había conquistado al soltero más codiciado del mundo empresarial. El magnate se casa con la hermana de su ex y madre de su hijo, leyó David durante una videoconferencia. Debo admitir, Alexander, cuando decides darle un giro a tu vida, lo haces de forma espectacular. Solo estoy protegiendo lo que es mío, replicó él neutralmente. ¿Y qué es exactamente tuyo ahora?, preguntó su amigo astutamente. ¿Solo el niño o también su tía convertida en esposa? Alexander cortó la llamada abruptamente. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio incómodo. La señora Davis había preparado una mesa especial con velas y champán, asumiendo que querrían celebrar. «Puedo pedir que sirvan en habitaciones separadas», ofreció Alexander. «No es necesario», replicó Isabela, jugueteando nerviosamente con su anillo. «Debemos mantener las apariencias, ¿verdad? Incluso aquí». El champán ayudó a disolver la tensión. Una copa se convirtió en 2, luego en 3. Pronto estaban conversando casi con normalidad sobre Leo, que dormía plácidamente, vigilado por la niñera nocturna. «Tiene tu ceño fruncido cuando se concentra», comentó Isabela, sonriendo. «Y la sonrisa de Clara», añadió él suavemente. «Pero la determinación es toda tuya». «¿Mía?», preguntó ella sorprendida. «La forma en que arruga la cara cuando no le gusta algo. Exactamente como tú cuando discutes conmigo». Ambos rieron. El sonido extrañamente íntimo en el gran comedor. «Deberíamos discutir», dijo Alexander después de un momento. Los arreglos, la realidad de su situación, les cayó encima como un balde de agua fría. «Puedo dormir en otra habitación», ofreció él. «Nadie tiene por qué saberlo». Isabela contempló su vaso vacío. «Los sirvientes hablan. Los periodistas acechan. Y sé lo suficiente de tu mundo como para saber que cualquier fisura en nuestra historia será explotada por Victoria». Levantó la vista, decidida. «Compartiremos habitación. Es lo más lógico. Si hubiera sido solo la lógica lo que motivó su decisión, quizás podrían haber fingido indiferencia al entrar juntos en el dormitorio principal. Pero cuando Alexander cerró la puerta detrás de ellos, la electricidad en el aire poco tenía que ver con la conveniencia. «El baño está por allí», señaló él innecesariamente. «Puedes prepararte primero». Isabela sintió que se aferraba a su neceser como a un salvavidas. Bajo la ducha caliente, intentó controlar el torbellino de emociones que la consumían. Era un acuerdo, un contrato, nada más. Al salir, envuelta en un sencillo pijama de algodón, encontró a Alexander contemplando la ciudad desde la ventana. Se había quitado la corbata, y los primeros botones de su camisa revelaban un cuello bronceado que ella había evitado mirar demasiado de cerca. «Tu turno», murmuró, pasando junto a él. El roce accidental de sus brazos provocó un escalofrío mutuo. Alexander le atrapó suavemente la muñeca. «¿Isabela?» Su voz sonaba extraña, casi vulnerable. «Esto no tiene por qué». Los labios de ella interrumpieron sus palabras. Un beso impulsivo, nacido de semanas de tensión acumulada, miradas robadas, momentos compartidos con Leo. Alexander respondió al instante, envolviéndola en sus brazos. Ya no había mascarada que mantener, ni excusas que ofrecer, solo dos personas cediendo a una atracción que habían negado desde el primer momento.
Las manos exploraron territorios prohibidos, descubriendo, explorando. La ropa cayó al suelo en abandono. Las promesas se susurraron contra la piel ardiente. «Esto complica las cosas», jadeó Isabela mientras él trazaba constelaciones en su cuello. «Todo se ha complicado desde que apareciste en mi puerta», replicó él, levantándola en brazos hacia la cama. Lo que siguió fue un pacto diferente al firmado horas antes. Un contrato sellado con suspiros y nombres susurrados en la oscuridad. La fusión perfecta de dos mundos aparentemente incompatibles, con la primera luz del alba. Isabela contempló el rostro dormido de Alexander, sin la máscara corporativa, sin las defensas activadas. Solo un hombre vulnerable, que había encontrado algo que sus millones no podían comprar. El llanto de Leo rompió la quietud. Instintivamente, ambos se despertaron al mismo tiempo. «Yo voy», dijo Alexander, besándole la frente con un gesto tan natural que Isabela se aterró. Esto no formaba parte del trato. Los sentimientos no estaban en las cláusulas. Cuando regresó con el bebé, la imagen la golpeó con una fuerza inesperada. Alexander sosteniendo a Leo, ambos bajo la suave luz de la mañana, ambos mirándola con una versión diferente del mismo rostro. Familia, la palabra resonó en su mente, prohibida y peligrosa. El teléfono sonó, rompiendo la burbuja. La expresión de Alexander se transformó al leer el mensaje. «Es Victoria», tartamudeó. «Ha solicitado una audiencia de emergencia. Alega tener pruebas de que nuestro matrimonio es fraudulento y que el testamento original fue alterado». «¿Qué?» Isabela sintió cómo el suelo se desvanecía. «Pero tenemos los documentos originales, que misteriosamente han desaparecido de la oficina de mi abogado esta mañana», terminó él sombríamente. «Ella va un paso por delante». Isabela abrazó instintivamente a Leo, el pánico creciendo en su interior. «¿Qué podemos hacer?» Alexander la miró con una intensidad que quemaba. «Luchar. Juntos». El «juntos» resonó en el espacio entre ellos, cargado de promesas no dichas y miedos inconfesos. ¿Era solo por Leo? ¿O había algo más que ambos se negaban a nombrar? ¡Qué suspenso! ¿Alexander e Isabela se están enamorando de verdad? ¿O es solo el estrés de la situación? ¿Y cómo lucharán ahora contra Victoria? Déjanos tus predicciones en los comentarios. La prueba definitiva del amor. Un compromiso renacido. La oficina del juez Sterling bullía de tensión. A un lado, Victoria resplandecía en un traje pantalón color marfil, su abogada extendiendo meticulosamente documentos con precisión quirúrgica. Al otro, Alexander e Isabela presentaban un frente unido, sus manos entrelazadas bajo la mesa. «Su señoría, solicitamos la invalidación inmediata de este matrimonio fraudulento y la custodia provisional del menor», articuló la representante legal de Victoria. «Tenemos pruebas irrefutables de que fue celebrado con el único propósito de eludir la voluntad original de la madre biológica». El juez, un hombre de expresión impenetrable. «Proceda». La abogada mostró un documento notariado. «Este es el testamento auténtico de Clara Hayes, donde especifica claramente que a su muerte, la custodia del menor recaería en la señorita Beaumont, pareja formal del padre en ese momento». «¡Eso es falso!», exclamó Isabela, incapaz de contenerse. «¡Orden!», demandó el juez. «Señor Sterling, ¿tiene alguna evidencia para contradecir este documento?». Alexander intercambió una mirada con su abogado, quien imperceptiblemente negó con la cabeza. «Solicitamos tiempo para reunir pruebas adicionales, su señoría». La sonrisa triunfal de Victoria iluminó la sala. «Concedido», sentenció el juez. 48 horas. Mientras tanto, el menor permanecerá bajo custodia compartida de ambas partes. «Compartida», chilló Victoria. «Pero el niño debe estar en un entorno estable».
Mi decisión es firme, señorita Beaumont, replicó el juez con voz tajante. O compartida, o exclusivamente con los Sterling, hasta la resolución final. La furia desfiguró momentáneamente el rostro perfecto de Victoria, antes de que recuperara su máscara de preocupación maternal. Al salir del juzgado, Isabela temblaba incontrolablemente. ¿Y si no encontramos nada? ¿Y si nos quitan a Leo? Alexander la atrajo hacia él, ignorando por completo a los fotógrafos. No pasará, prometió. Hay algo que no encaja en todo esto. En la mansión, Alexander desapareció en su estudio, haciendo llamadas frenéticas, mientras Isabela mecía a Leo, intentando transmitir una calma que ella misma no sentía. Cerca de la medianoche, David apareció con una expresión triunfante y una carpeta bajo el brazo. «Lo tengo», anunció, entrando en el estudio. «El rastro del dinero nunca miente». Alexander extendió los documentos sobre el escritorio. Transferencias bancarias, registros telefónicos, mensajes recuperados. Victoria ha estado en contacto con ese notario desde antes de que Clara falleciera, señaló David, y le pagó una suma considerable a alguien dentro del hospital donde Clara dio a luz. ¿El hospital?, intervino Isabela, que había entrado en silencio. ¿Por qué? Para acceder al historial médico de tu hermana, replicó Alexander, las piezas finalmente encajando. Necesitaba saber quién era el padre antes de formular su plan. Hay más, añadió David. El testamento original efectivamente desapareció, pero las copias digitales no. Está todo aquí. El documento restaurado confirmó los deseos de Clara. Isabela sería la tutora principal, con Alexander como el padre reconocido con plenos derechos, solo si demostraba un interés genuino en la crianza del niño. Esto prueba que Victoria falsificó el testamento, concluyó Alexander, pero necesitamos saber por qué tanto interés en un bebé que ni siquiera le agrada. Isabela, que leía atentamente las últimas páginas, palideció de repente. Por esto, señaló una cláusula. Clara era beneficiaria de un fideicomiso familiar. A su muerte, todos los fondos pasan directamente a Leo, administrados por su tutor legal hasta que alcance la mayoría de edad. Alexander se congeló. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 12 millones de dólares, respondió Isabela en un susurro. Nunca lo mencionó. Típico de Clara, guardándose las cosas importantes para ella. Con renovada determinación, prepararon su estrategia para el día siguiente. David se encargó de coordinarse con el fiscal, mientras Alexander e Isabela intentaban descansar por turnos, vigilando constantemente a Leo. Al amanecer, Alexander encontró a Isabela dormida en el sillón junto a la cuna, sus manos aún protectoramente posadas sobre el pequeño. Por un instante, contempló la escena con una emoción que nunca había experimentado. No era simple afecto, ni siquiera deseo. Era pertenencia. Suavemente, rozó el hombro de Isabela para despertarla. «Hora de prepararse», susurró. «Hoy terminamos con esto». Ella asintió, aún somnolienta, y Alexander no pudo resistir la tentación de besarla. Un beso diferente a la pasión física de las noches anteriores, uno cargado de promesa. La segunda audiencia fue breve y devastadora para Victoria. El juez escuchó las pruebas presentadas por el fiscal, revisó los documentos y dictaminó sin dudar. Este tribunal otorga la custodia plena de Leo Sterling Hayes a sus tutores legales, Alexander Sterling e Isabella Hayes Sterling. Todas las reclamaciones de la señorita Beaumont son desestimadas, y se ordena una investigación por falsificación de documentos y fraude procesal. El rostro de Victoria pasó de la incredulidad al odio visceral en segundos. «Esto no ha terminado», chilló mientras los guardias la escoltaban fuera. «Nunca serán una familia de verdad. Todo es una farsa, y ambos lo saben». Sus palabras,
aunque nacidas del resentimiento, golpearon una verdad que ambos habían evitado confrontar. De vuelta en casa, la victoria se sentía agridulce. Leo dormía plácidamente, ajeno al drama que había protagonizado sin querer, mientras ellos permanecían en un silencio incómodo. «Deberíamos celebrar», propuso finalmente Alexander, sirviendo 2 copas de vino. «Ganamos». «Sí», replicó Isabela distraídamente. «Leo está a salvo». «¿Pero?», inquirió él, sintiendo la duda en su voz. Ella suspiró profundamente. Victoria tenía razón en una cosa. Esto empezó como una farsa, un acuerdo de conveniencia. Alexander dejó su copa intacta. Empezó. «Ya no sé qué es real y qué es parte del acuerdo», confesó ella, evitando su mirada. «Los besos, las noches juntos, ¿son genuinos o solo actuaciones para reforzar nuestra coartada?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada y urgente. Alexander intentó responder, pero las palabras se negaron a salir. Toda su vida había sido negociar, calcular riesgos, evaluar beneficios. Nunca había tenido que traducir sentimientos a términos concretos. «Necesito saber», insistió Isabela. «¿Qué soy para ti? ¿La tía de Leo? ¿Una esposa de conveniencia? ¿Una aventura temporal?» «¿Tú eres?», comenzó ella, pero el teléfono los interrumpió abruptamente. La llamada duró apenas unos segundos, pero la expresión de Alexander se transformó en puro pánico. «Es Leo», tartamudeó. «Tiene mucha fiebre. La niñera lo lleva a urgencias». El mundo se detuvo. Todas las preguntas pendientes, las dudas y las confesiones se evaporaron ante la única verdad innegable. Ambos amaban desesperadamente a ese diminuto ser. Corrieron al hospital, como si sus propias vidas dependieran de ello. En la sala de urgencias pediátricas, la imagen de Leo conectado a monitores, su carita enrojecida por la fiebre, los destrozó. «Infección respiratoria aguda», explicó el médico. «Necesitamos actuar rápidamente». Las horas más largas de sus vidas transcurrieron en esa aséptica sala de espera, y fue allí, bajo las luces fluorescentes, donde todas las pretensiones cayeron. «¿Y si le pasa algo?», susurró Isabela, las lágrimas corriendo libremente. Alexander la envolvió en sus brazos, su propio rostro húmedo. «No le va a pasar nada», prometió. «Es fuerte, como su madre, como su tía». Sus frentes se unieron, compartiendo el miedo más primitivo de los padres. Alexander comprendió la respuesta, que no había podido articular antes. «Te elegí», murmuró contra su cabello, sin planearlo, sin quererlo al principio. «Pero te elegí a ti, Isabela. No al acuerdo, no a la conveniencia». «¿A mí?». Ella lo miró, vulnerable y esperanzada. «¿Y si no funciona? Somos tan diferentes». «Funcionará», respondió él con convicción, «porque tenemos algo que yo nunca tuve en todos mis años de negocios exitosos. ¿Qué? Algo por lo que vale la pena perderlo todo para protegerlo. Un nuevo capítulo, una familia real». El amanecer sorprendió a Isabela con Leo dormido en sus brazos. La fiebre había cedido alrededor de las 4 de la madrugada, después de una noche interminable de preocupación. Alexander dormitaba incómodamente en el sillón junto a la cama del hospital, sus manos aún entrelazadas con las de ella. «La crisis ha pasado», anunció el pediatra durante su ronda matutina. «Pueden llevarlo a casa esta tarde». El alivio flotó en el aire como una presencia física. «Necesitamos hablar», murmuró Isabela cuando se quedaron solos de nuevo. «Sobre lo que dijiste anoche». Alexander se incorporó, de repente alerta. Cada palabra era verdad. «Fue un momento de vulnerabilidad», replicó ella, acunando al pequeño. «El miedo puede confundirnos o aclararlo todo», contraatacó él, acercándose para sentarse en el borde de la cama. Victoria, el testamento, las peleas, todo eso era ruido. Anoche
Viendo a Leo luchar, entendí lo que realmente importa. Sus dedos trazaron delicadamente la mejilla del bebé dormido. Siempre creí que el éxito se medía en adquisiciones y fusiones, confesó. Nunca entendí por qué Clara valoraba tanto las cosas sencillas. Una comida casera, un atardecer. Me parecía insuficiente. Una triste sonrisa curvó sus labios. Ahora entiendo que fui yo quien no supo ver lo fundamental. Isabela lo observó en silencio, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. «Estás hablando desde la emoción del momento», dijo finalmente. «Dentro de unas semanas, recordarás que pertenecemos a mundos diferentes, que solo Leo nos conecta». «Te propongo algo», respondió Alexander, ahuecándole suavemente la barbilla. «Deja que el tiempo decida quién tiene razón. Sin presiones, sin planes a 5 años. Solo nosotros 3, descubriendo quiénes somos juntos». Los ojos de Isabela brillaron con lágrimas no derramadas. «¿Y si decidimos que no funciona? Entonces nos separaremos sabiendo que lo intentamos genuinamente», replicó él con honestidad. «Pero al menos habremos vivido algo real, no una farsa de conveniencia». La propuesta flotó entre ellos, tan diferente de los contratos y acuerdos que habían definido su relación hasta entonces. «De acuerdo», aceptó ella finalmente. «Pero necesito espacio para pensar, para asegurarme de que esto no es solo gratitud o un alivio temporal». Alexander asintió, respetando su petición. 3 días después, Isabela empacaba una pequeña maleta mientras Alexander la observaba desde el umbral, reprimiendo visiblemente sus objeciones. «Es solo por unos días», explicó ella. «Necesito ordenar mis pensamientos, lejos de tu mansión, de tu mundo». «Nuestro mundo», corrigió él suavemente. «Ese es precisamente el punto», respondió ella. «¿Es realmente nuestro? ¿O solo estoy de visita prolongada?» Cuando llegó el taxi, Alexander sostenía a Leo, enseñándole a despedirse con su diminuta mano. «Te estaremos esperando», dijo él simplemente. El viaje a su casa de la infancia en Riverton, un pueblo costero, transcurrió en un torbellino de recuerdos y preguntas. La pequeña casa frente al mar, que sus padres habían construido con tanto esfuerzo, ahora parecía encogida, pero aún representaba la autenticidad. La abuela May, su vecina de toda la vida, la recibió con efusividad característica. «Bueno, niña, salías en todas las revistas», exclamó, mostrándole varias publicaciones de celebridades. La Cenicienta moderna que conquistó al magnate hotelero. Isabela hojeó las revistas con incredulidad, su vida convertida en un cuento romántico para el consumo público. «No es como lo pintan, abuela May. Nunca lo es, mi niña», replicó sabiamente la anciana. «Pero dime una cosa, ¿sonríes cuando piensas en él?» La simple pregunta desarmó todas sus complejas reflexiones. Porque sí, sonreía involuntariamente cada vez que recordaba a Alexander torpemente preparando un biberón a medianoche, o su expresión de orgullo cuando Leo le agarró un dedo por primera vez. Los días pasaron lentamente. Caminó por la playa, visitó la tumba de sus padres, y cada noche hacía videollamadas a Alexander para ver a Leo. Cada conversación terminaba con un «te echamos de menos», que resonaba en sus pensamientos hasta el amanecer. Al 6.º día, mientras contemplaba el atardecer desde la playa, su teléfono vibró con un mensaje de Elena, su antigua compañera de la peluquería. «¿Has visto quién está armando un escándalo en la terminal de autobuses?» Adjunta había una foto borrosa de Alexander sosteniendo a Leo, rodeado de curiosos que claramente reconocían al famoso empresario. Isabela llegó corriendo a la estación. La escena era surrealista. Alexander Sterling, en jeans y una camiseta sencilla, sosteniendo a Leo, quien llevaba un pequeño sombrero para protegerlo del sol, parecía completamente fuera de lugar entre los viajeros cotidianos. «¿Qué haces aquí?», jadeó Isabela al alcanzarlos. «Iba a preguntarte lo mismo»,
replicó él con una media sonrisa. Creí que volverías ayer. Necesitaba más tiempo y necesitaba verte, confesó ella simplemente. Ambos lo necesitábamos. Leo balbuceó alegremente, reconociéndola, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella. No podía esperar más, continuó Alexander, mientras Isabela abrazaba al pequeño. Estos últimos días han sido reveladores. La mansión Sterling volvió a ser lo que siempre fue, un espacio vacío con objetos caros, explicó. Me di cuenta de que nunca fue un hogar hasta que ustedes dos llegaron. Isabela intentó mantener sus defensas, pero se desmoronaron con cada palabra. He tomado una decisión, declaró Alexander, tomándola por sorpresa. Voy a vender la mansión. ¿Qué? Pero tú amas esa casa. Amaba lo que representaba. Éxito, estatus, corrigió. Pero descubrí que prefiero un lugar que tenga un significado real para nosotros, un nuevo comienzo. La multitud alrededor de ellos parecía haberse desvanecido. Solo existían ellos tres en ese momento suspendido. No soy quien era cuando apareciste en mi puerta, continuó él, y estoy agradecido cada día por eso. Isabela sintió cómo caían las últimas barreras. Este hombre vulnerable y sincero estaba a kilómetros de distancia del arrogante empresario que había conocido. Hay algo más, añadió Alexander, sacando un sobre de su bolsillo. Compré un precioso hotel cerca de aquí, frente al mar, justo como Clara siempre soñó, para construir ese hotel boutique que Clara diseñó en sus cuadernos de bocetos. Isabela tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Cómo? Los encontré entre sus cosas. Eran magníficos. Él sonrió. Quiero que seas mi socia, no mi empleada, no mi esposa de conveniencia, mi igual. El proyecto era ambicioso pero íntimo, un hotel que honraba sus raíces, con Clara inmortalizada en cada detalle arquitectónico. ¿Por qué harías esto?, preguntó ella, todavía incrédula. Alexander tomó su mano libre, entrelazando sus dedos de forma natural. Porque te amo, replicó con una simplicidad devastadora, y porque quiero que Leo crezca sabiendo que los sueños de su madre y los valores de su tía son tan importantes como los míos. Las palabras que Isabela tanto había temido escuchar ahora resonaban con una verdad innegable. Todavía tenemos mucho que descubrir el uno del otro, advirtió ella. Toda una vida, confirmó él. Esa tarde, los tres caminaron por la playa mientras el sol se hundía en el horizonte. Leo balbuceó alegremente, seguro en los brazos de quienes ahora eran inequívocamente sus padres. Nunca quise esta vida, meditó Isabela mientras observaban juntos el atardecer. Los planes, las estructuras, el futuro cuidadosamente trazado. Siempre preferí la espontaneidad, la libertad. Alexander le besó suavemente la sien. Y ahora, Isabela miró a Leo, quien observaba los colores del cielo fascinado, y luego a Alexander, cuyos ojos reflejaban una devoción que ningún contrato podía capturar. Ahora sé que algunas cosas no se eligen conscientemente, respondió con una sonrisa. A veces la vida simplemente sabe más que nosotros. Te elegí sin querer, a los dos. El sol finalmente desapareció bajo el horizonte, cerrando un capítulo e iluminando el comienzo de otro, completamente inesperado. Uno escrito no con tinta legal en papel membretado, sino con risas infantiles, desacuerdos honestos y besos que sellaban promesas reales cada día. Porque al final, el amor verdadero no es un contrato firmado, sino una elección renovada cada mañana. Una que Alexander e Isabela estaban dispuestos a hacer, sin cláusulas de escape, por el resto de sus vidas. Y así llegamos al final de nuestra historia. Ahora es tu turno. ¿Desde qué rincón del mundo nos lees? ¿Te enganchaste tanto que hasta se te olvidó que el café se te enfrió? ¿O quizás te pones tanto del lado de Alexander
que tu pareja ahora te mira con sospecha. Si este torbellino de emociones entre un millonario con miedo a los pañales y una peluquera apasionada te atrapó, compártelo con nosotros. Porque como bien sabe Isabela, a veces las mejores historias llegan cuando menos las esperamos. Como un bebé a la puerta de un magnate hotelero. Por favor, dale me gusta a este video y comenta tus pensamientos abajo. Y no olvides suscribirte para más historias increíbles.